Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angie. Si estás visitando esta casita, espero que te puedas quedar. Así que no te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cuando subo un nuevo video. Así que bueno, el día de hoy, chicas, chicos, les traigo un devocional titulado ¿En dónde está puesta tu mirada durante adversidades? Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 25 al 32. Acá tengo la Biblia. Y dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se les adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí, él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron, caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Vamos a tocar un par de puntos importantes aquí. El primer punto habla acerca de Jesús permite circunstancias. Yo creo que en medio de todo esto Jesús estaba en control. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Él al principio lo que dice es que Jesús hizo que los discípulos entraran al bote. O sea que él tenía el control de esa situación también. Él sabía que los discípulos iban a entrar a ese bote y que algo iba a suceder después. Él inclusive se quedó. Él se quedó porque estaba despidiéndose de la multitud, que esa es la multitud del milagro cuando él alimentó a los 5,000 personas más o menos, que es en el mismo capítulo, en el capítulo 14 de Mateo, pero es antes de Jesús caminar sobre el agua. Entonces, él se quedó, inclusive menciona que él quiso compartir un tiempo a solas orando con su padre. Entonces, Jesús permitió esa situación porque había un propósito detrás de todo esto. El otro punto dentro de eso es Jesús conoce el futuro. Jesús sabía que los iba a alcanzar después. Él sabía que él iba a acercarse al bote más adelante. Él estaba haciendo lo que él tenía que hacer como hijo de Dios y después iba a llegar con ellos. Eso nos muestra que Jesús ya conocía el futuro. Al Jesús caminar sobre el agua nos muestra el gran poder de Dios, el poder de que Él como Señor de todo, como Creador de todo, tiene absolutamente poder sobre todas las cosas y eso nos incluye a nosotros como personas y poder sobre nuestras vidas. Em, Experimentando el poder de Dios, creo que en este punto, cuando Pedro le dijo a Jesús, em, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua, o sea, Pedro tomó la iniciativa para salir del bote y caminar con Jesús. Eso nos muestra que Pedro tuvo fe de que si él le pedía a Jesús de poder caminar hacia él, si realmente era él, que lo iba a poder hacer. Y creo que muchas veces muchas personas, y me incluyo yo, nos queremos quedar en nuestra zona de confort, en nuestra zona cómoda y no queremos salir del bote, no queremos tratar de experimentar otras cosas nuevas que de repente Dios nos está llamando, o de repente el tratar de decir, sabes qué, voy a confiar en ti, Señor, y voy a salir de mi bote, voy a salir de mi zona y poder confiar en las promesas que tú me estás diciendo. Pero creo que muchas veces preferimos quedarnos en nuestra zona cómoda y quedarnos atrás y observar lo que pasa y no experimentar por miedo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y creo que muchas veces nos aferramos a quedarnos en donde estamos, donde realmente nos previene el poder avanzar hacia adelante, ¿no? El otro punto habla acerca de Jesús nos conforta. Pedro le pidió a Jesús que lo salve llorando. Y aquí dice así, le dijo, Señor, sálvame. O sea, él estaba gritando en agonía. Y aquí dice, entonces gritó, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús acudió a su llanto porque lo ama, porque se preocupó por él y le extendió el brazo.
como dice aquí, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, o sea, no solamente Jesús hizo eso por Pedro, Jesús eso hace por nosotros el día de hoy. Jesús acude a nuestras súplicas y hay un versículo muy bonito que es en el libro de Salmos 18:6 que dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Eso nos muestra que no solamente Dios tiene poder, no solamente Dios conoce nuestro futuro, no solamente Dios a veces nos pone en circunstancias que no estamos preparados, que no sabemos cómo lidiar con ellos, sino que realmente Él también escucha nuestro llanto, Él acude a nuestro dolor, Él acude a las necesidades que podemos tener. Y en este salmo tan bonito dice que el Señor nos escucha, el Señor es atento a nuestro clamado. El otro punto que tenemos acá es Jesús nos enseña a dónde mirar. Y creo que es un punto donde nosotros tenemos la decisión. Tomamos la decisión de buscar de su presencia, de buscar de Él, de su palabra, o decidir que no. O sea, realmente creo que desde un principio Dios nos dio la oportunidad de poder escoger en poder caminar en los caminos de Él, o escoger en literalmente caminar en nuestros propios caminos, en cómo nosotros querramos vivir nuestra vida, y nosotros tenemos la decisión, esa decisión tan importante por tomar. Cuando dice que Jesús nos enseña a dónde mirar, habla de cuando Pedro empezó a hundirse. Cuando Pedro, y aquí dice, cuando Pedro quitó su mirada de Jesús y se enfocó en el fuerte viento, se enfocó en las olas, y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro salió del barco y empezó a caminar sobre Jesús y lo tenía mirado, su mirada estaba enfocada completamente en él. Él estaba caminando en el agua. Pero cuando empezó a sentir el viento más fuerte, empezó a ver esas olas tan fuertes que venían, quitó la mirada de Jesús y ahí fue donde él se empezó a hundir. Y creo que nosotros no caminamos en agua, lógicamente, pero creo que caminamos en esta vida afrontando muchas situaciones difíciles, afrontando un divorcio inesperado, afrontando una infidelidad que también de repente venía algo desde hace muchos años, o de repente recién te enteraste. Afrontamos enfermedades que no estamos dispuestos a lidiar, que a veces nos preguntamos, pero ¿por qué yo, Señor? O sea, que yo estoy haciendo todo bien, yo estoy haciendo esto, el otro, o ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Muchas veces también creo que nos enfrentamos a ciertas adicciones que podemos tener personales, o algún familiar pasando por alguna adicción que de cierta manera trae mucho dolor a la familia, muerte de algún ser querido, algún hijo que haya fallecido, nuestros padres, familiares muy cercanos. Creo que muchas veces nos enfocamos en el viento, en las olas tan profundas y tan horribles que de repente están pasando alrededor de nosotros, y creo que eso nos quita la mirada completamente de Jesús y nos hundimos. Si miramos solamente nuestras situaciones o miedos, también nos podemos hundir como casi se hunde Pedro. Es importante mantener nuestros ojos en el poder de Jesús en vez de nuestras fuerzas. Y creo que muchas veces pensamos que nosotros vamos a poder hacerlo, nosotros podemos, nosotros vamos a tratar de buscar las maneras. Y creo que, como vieron ahí, el poder de Jesús hizo de que Pedro caminara en el agua. No porque Pedro tenía superpoderes, sino que literalmente cuando Pedro le pidió a Jesús: Jesús, ¿puedo caminar? ¿Puedo venir hacia ti? Él dijo sí. Jesús aceptó, le dijo ven. Ahí fue inmediatamente cuando Jesús le dio ese poder a Pedro y permitió Jesús de que Pedro pudiera caminar en el agua. Entonces eso muestra el poder tan grande que Jesús puede tener, no solamente en esta situación, sino también en la situación de nuestras vidas. Solamente Jesús puede sanar nuestros corazones, solamente Jesús puede cambiar nuestra situación, nos puede dar una vuelta de 360 grados en cada uno de nosotros o en nuestras circunstancias, por un propósito mucho más grande que muchas veces no podemos entender. Y creo que es difícil aceptar ciertas cosas que pasan en nuestra vida y que decimos: Señor, ¿por qué? Pero está en nuestra decisión de poder confiar en Él, de poder seguir buscando de su presencia, de poder seguir orando, llamando su nombre, ya que Él nos muestra en su palabra que Él escucha de nuestras oraciones, Él escucha de nuestras súplicas. Solamente podemos hacer eso y encomendarnos a Él para que el Señor nos ayude, no nos deje hundirnos, sino que también nos permita que podamos enfocarnos completamente en los ojos y en la mirada de Jesús, para que nos pueda rescatar de lo que estemos afrontando. Hay un versículo que me encanta, y honestamente en cada situación de mi vida, especialmente en momentos de temor, en momentos donde yo digo: Señor, no entiendo qué está pasando, Señor, no sé qué hacer, Señor, que no veo una salida a esto.
yo me memoricé este versículo porque realmente siento que es importante que podamos tener la palabra de Dios a la mano. Si puedes memorizarte algunos versículos sería increíble, o si no, de repente compartiendo un tiempo con Dios cada día para poder empezar nuestro día con la palabra de Dios, para que su palabra nos trae paz, nos reconforta, nos anima, nos motiva, nos dice que esta vida de ser cristiano no es fácil, vamos a enfrentar muchas circunstancias y muchas cosas difíciles que la vida nos trae, pero Él no nos abandona, su palabra nos dice que está con nosotros. Y este versículo que se encuentra en el libro de Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y de verdad que Él dice: no temas porque yo estoy contigo. Él está con nosotros en cualquier circunstancia que tú y yo estemos pasando. No es fácil, realmente esta vida nos trae muchas cosas muchas vueltas y situaciones tan inesperadas, pero en el medio de todo su palabra nos reconforta y nos trae paz, diciendo que Él no nos abandona y Él está ahí con nosotros. Así que espero que este pequeño devocional te haya ayudado como me ha ayudado a mí cuando lo preparo, y que sigamos creciendo en la palabra de nuestro Señor Jesús, que sigamos buscando de su presencia, que sigamos perseverando en nuestra fe, aunque el mundo diga lo contrario. Sabemos que Dios está con nosotros y nos acompaña en cada circunstancia. Entonces les mando besitos, Dios me los cuide, espero que les haya gustado este videito y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.